Y hoy vamos a platicar, vamos a trabajar y vamos a platicar un poco acerca de algunos temas que tienen que ver con la familia, pero sobre todo con esa idea tan recurrente en las constelaciones de por qué es importante sanar el vínculo con los padres, ¿sí? ¿Por qué es tan importante que podamos estar más conscientes de iniciar un proceso? Y también muchas personas me han preguntado acerca de las oraciones cuánticas, como en qué ayudan las oraciones cuánticas, cuántos días se tienen que hacer las oraciones cuánticas, cuál es la finalidad o para qué sirven las oraciones cuánticas. Pues las oraciones cuánticas están formadas o están constituidas por frases sanadoras que tienen que ver con las constelaciones familiares. Por lo tanto, cuando nosotros las practicamos por 7 días, por 21 días, lo único que yo propongo es que el estar escuchando y repitiendo esas frases se vayan quedando grabadas a un nivel más inconsciente para que se vuelvan parte de la nueva forma de mirar el árbol o de mirar esa relación o ese vínculo que tenemos con los padres, con el excluido, con las parejas anteriores, con el padre o la madre de mis hijos, con los ancestros, la forma en la que yo me despido de mis padres para ir a la vida como un adulto, o la forma en la que yo empiezo a mirar la relación de mis padres como pareja. Y sanar el vínculo con los padres tiene un peso muy, muy grande dentro del trabajo sistémico, porque nosotros al venir de estos sistemas, tanto el de mi padre, lado derecho de mi cuerpo, tiene que ver con mi padre y su linaje, lado izquierdo con mi madre y su linaje, y a la hora de que se unen esas dos células y se hace una integración, se crea un nuevo ser, en este caso mi vida. Y yo traigo en mi cuerpo toda la información de ambos sistemas, y al haber recibido la vida por parte de ambos, pero estar en el vientre de mi madre por 9 meses, eso me vincula de una manera muy poderosa a sus emociones, a sus estados de ánimo, y no solo a mi madre. Sabemos también que con la abuela materna, nosotros cuando éramos ovocitos, óvulos o en potencia para ser lo que ahora somos, nosotros antes de haber estado en el vientre de nuestra madre formándonos, estuvimos dentro de la abuela materna. También tenemos su influencia de esas emociones o esos estados de ánimo que la abuela vivió cuando estaba embarazada de nuestra madre. Entonces, cuando hablamos de mamá, en este caso, ¿por qué es importante sanar el vínculo con mamá? Es hablar de los temas que tienen que ver con la vida. El cuerpo totalmente es el que nos mantiene en la vida, entonces es la salud, principalmente temas con mamá, la salud, el dinero para poder vivir bien y alimentarnos y tener todo lo necesario para estar bien en la vida. La pareja, porque es con quien compartimos la vida y en el caso de procrear hijos, con quien continuamos la vida. Después, si mamá, vida y son sinónimos, entonces todos los proyectos que yo voy generando en mi vida, que también son parte de mi creación, como mis hijos, entonces también tienen que ver con mamá. Y finalmente el regalo más lindo de mamá, que es la abundancia, que no quiere decir tener, sino disfrutar lo que tengo en el momento presente. Entonces serían la salud, el dinero, la pareja, los proyectos y los éxitos de mi vida y la abundancia. Esos serían los regalos al tomar no el personaje de mamá, sino a la energía de mi madre. ¿Cómo puedo decir que estoy en el proceso de tomar a mi madre? Cuando empiezo a dejar los juicios y las interpretaciones acerca de su vida, de su personaje, de su historia y de su relación que tuvo con mi padre. Y tomar a papá, por su parte, tiene que ver con los regalos o los elementos o los recursos más bien que yo tomo de la energía de mi padre para ir al mundo y para enfrentarme al mundo afuera. Y esos tienen que ver con la responsabilidad, con la disciplina y el compromiso, con el éxito profesional,
con mi capacidad de poner límites sanos en la vida y el regalo más lindo que es el merecimiento. Igualmente que al tomar a mamá hablamos de no juicios, no interpretaciones de la vida de mamá, de su historia, de su personaje, al igual al tomar a papá, y tampoco hacer interpretaciones de su relación como pareja. Y hay un ejercicio muy lindo que hacemos dentro de las oraciones cuánticas o en las constelaciones, que es imaginar que este es un libro en donde frente a papá y a mamá decimos: este es el libro de tu vida, papá, yo lo abrí, lo juzgué, leí, opiné, hoy lo cierro, te lo devuelvo para que lo guardes en tu corazón, esto es privado y solo te corresponde a ti. Mamá, este es el libro de tu vida, yo lo abrí, lo juzgué, opiné y pensé que lo podía hacer mejor que tú. Entonces ahora lo cierro, te lo devuelvo y te digo que esto es privado y que tu relación entre tú y papá es algo que solo te corresponde a ti y a él. Este es el libro de mi vida y yo me comprometo como una persona adulta a escribir mi vida y mi historia en este libro con la fuerza de papá, con el amor de mamá y con la bendición de todo mi sistema. Y les agradezco. Y voy a hacer algo muy bueno con mi vida. Y ese sería como un ritual para empezar el proceso de honrar a los padres. El proceso porque no se llega a honrar a los padres solo porque ya hice una constelación o ya no los voy a juzgar, cuando normalmente no siquiera estamos tan conscientes de la cantidad de juicios y de interpretaciones que hacemos de la vida de papá o de mamá. Y muchas personas dicen: no, yo en esta parte adulta ya me llevo bien con mi mamá, o yo ya los perdoné, o yo ya tengo una mejor relación, o yo ya entendí. Pero sin embargo, en esa parte interna donde yo lo viví como niña o adolescente, cuando sí emití muchos juicios acerca de la vida de mis padres o de sus historias, tanto como personas como pareja, ahí se quedaron y están dentro de mis creencias y también dentro de esas decisiones que tomé en mi vida al no quererme parecer a ellos de alguna manera o haber repetido historias. Y aunque muchas veces nosotros vamos a las terapias o a las constelaciones con la idea de cortar patrones, cortar cadenas de destino, el día de hoy tenemos una visión distinta de querer cambiar o de querer sanar. Y eso tiene que ver con el asentir. Son 3 condiciones para poder sanar las historias del árbol. Asentir, que es decir sí a mi vida tal y como es y a mi historia. Es honrar, no hago juicios ni interpretaciones de la vida de nadie, empezando por mí y mis padres. Y después agradecer, que no solo es decir las gracias, sino a través de mis acciones conscientes y responsables, yo demostrar que yo con mi vida estoy haciendo algo muy bueno y la pongo al servicio del mundo. Y sobre todo teniendo la conciencia de ir creando nuevos hábitos para dejar esa información a las generaciones que vienen después de mí. Y ese es el compromiso que tomamos como adultos responsables para ir haciendo de mi sistema familiar un sistema más evolucionado, más sano, más amoroso, donde se vuelva nuevamente a restablecer el orden natural. Y el orden natural que tiene que ver también con los 3 órdenes del amor que nos aportó el maestro Bert Hellinger, que es la pertenencia, todos pertenecen no importa lo que hayan hecho, la jerarquía, los más grandes tienen prioridad y así vamos llegando hasta nosotros, donde somos los más pequeños frente al sistema, y el equilibrio entre dar y tomar o dar y recibir. Y ahí tiene mucho que ver el éxito o el no éxito de las relaciones, tanto de pareja como socios, amigos, hermanos, padres e hijos, clientes, y eso tiene mucho que ver con que nosotros nos podamos ver realizados en esas relaciones, el fruto de esa relación tanto de pareja como de socios o amigos o padres e hijos, tiene que ver con poder mantener ese equilibrio entre lo que damos y tomamos. Yo tengo una frase que dice que el que da más siempre pierde o se queda solo. Y esto tiene que ver con darle a la persona más
de lo que la persona me puede devolver, perdonar o resolverle problemas o decirle lo que tiene que hacer o rescatar a la persona o de alguna manera opinar sobre su vida o estar siempre en una actitud de muy complaciente, que complaciente es el opuesto a egoísta, pero en el centro estaría la persona generosa. Generosa quiere decir que yo a veces soy buena y comparto, pero también a veces soy un poco egoísta y digo que no para darme tiempo para mí. Entonces creo que el secreto siempre va a ser buscar que nuestras acciones nos lleven a un punto de equilibrio. Muy fácilmente tendemos a ir a los extremos, pensando que estamos haciendo algo muy bueno. Huyendo de ser egoísta, me voy al extremo de ser complaciente y me pierdo de ser una persona generosa, que sería el punto de equilibrio. Porque puedo ser generosa con los demás, pero también generosa conmigo. Y aquí es donde se aplica el principio que los valores éticos se aplican primero en mi vida y luego hacia los demás. Por ejemplo, el respeto, primero me respeto para poder respetar a los demás. Y el respetar a los demás incluye a todos, los que me caen bien, los que me caen mal, los que me respetan a mí y los que no me respetan. Eso es el respeto ético, el que realmente soy capaz de practicar aún en las circunstancias en donde pudiera verme tentada a faltar al respeto y volverme igual que la persona. Entonces, el equilibrio siempre nos va a llevar a una mejor vida, a una situación mucho más madura de adulto y a dejar los extremos que por lo general los van a tener pensando en que somos superiores o pensando de que somos víctimas de las personas o de las situaciones. ¿Va quedando claro? ¿Tenemos preguntas? Una disculpa porque tengo por ahí tos. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la otra parte de la historia familiar que tiene que ver con los hermanos. Cuando una persona llega a la familia, por lo general llega con una necesidad de pertenencia y por eso a un nivel muy inconsciente e inocente llegamos y tomamos del árbol los pendientes que han quedado por ahí sin resolver para poder pertenecer o sentir que pertenecemos, y esos pendientes, tanto dones como talentos que tomamos como pendientes que no han sido resueltos, son por amor y por una lealtad ciega a nuestros ancestros. ¿Por qué en la familia se repiten las historias? Porque no se han sanado. Sabemos que a un nivel muy inconsciente o automático, nosotros llegamos al sistema para repetir o para reparar. Repetir quiere decir yo igual que tú, por ejemplo, yo igual que tu abuela voy a ser una mujer sumisa y muy abnegada. O llego diciéndole a la abuela para reparar, yo abuela, por ti voy a divorciarme, o yo por ti no voy a tener hijos, o yo por ti no me voy a casar, o yo por ti no voy a someterme a los hombres, en el caso de ser mujer. Y ninguna de las dos actitudes realmente va a hacer que eso se termine, quiere decir que se sane, sino que se va a quedar pendiente y se va a seguir repitiendo. Entonces, cuando llegamos los hermanos a la familia, cada uno vamos llegando en cierto lugar y vamos tomando diferentes temas o pendientes que han quedado por ahí en el sistema. Entonces, cuando un hermano es juzgado o es criticado porque tiene una enfermedad, porque tiene una adicción, porque es una persona irresponsable, porque es una persona que siempre le va mal, por ejemplo, que no aprende aparentemente de sus lecciones, que se equivoca, que todo el mundo lo tiene que rescatar o la tiene que rescatar, o que no se hace responsable de su vida, de sus acciones por algún motivo, y todos los demás estamos pensando que nosotros estamos mejor que esa hermana o que ese hermano, sin darnos cuenta que esa persona llegó al sistema y tomó algo
muy duro, muy pesado, un destino difícil que nos pudo haber tocado a nosotros. Sin embargo, esta persona amorosamente toma eso para ayudar en el sistema y nos libera a nosotros. Y cuando nosotros juzgamos o queremos a fuerzas cambiar a esa persona y la criticamos, opinamos de su vida, lo que estamos más o menos como llevando a nuestros hijos o a nuestras siguientes generaciones a repetir eso, puesto que lo estamos excluyendo, lo estamos quitando, lo estamos juzgando y estamos sintiendo que nosotros somos mejor que esa persona, y eso lleva a las personas que siguen después de nosotros, en este caso a un hijo o a una hija, a ponerse en ese lugar para equilibrar el sistema, puesto que nosotros sacamos a esa persona de la familia por considerarla poco digna o por no estar de acuerdo con lo que la persona está haciendo. Igualmente con los parientes de papá o de mamá, los tíos, los primos. Por eso es muy importante saber que los juicios y las interpretaciones de la vida de las personas del sistema son principalmente los motivos por los cuales volvemos a atar un conflicto y lo amarramos, por así decir, para que no se solucione, para que se siga repitiendo. La manera más sana de podernos liberar es una paradoja, porque realmente llegar al sistema con mucha humildad para decir, y si yo voy a ser igual que tú, está bien para mí. Eso pues se necesita mucho amor, mucha humildad y mucha aceptación de ser de esta familia, para estar dispuesta a amorosamente decir, pues si yo necesito hacer algo por mi historia familiar, pues cuentan conmigo. Y paradójicamente eso hace que la historia o la fuerza de los grandes vea esa humildad y esa disposición de ayudar y nos suelte para que no se siga repitiendo eso que ha necesitado ser mirado con amor y sin juicio y con mucha humildad. Yo lo comparo a cuando nosotros, las personas que hemos sido pues formadas en la parte católica, hemos aprendido a decir suéltalo, déjalo en manos de Dios, ríndete, acepta que esto no está en tus manos, no te corresponde, y suéltalo y que pase lo que tenga que pasar. Y cuando soy capaz de decir eso, verdaderamente abro mi campo a conectarme con las infinitas posibilidades de la misma actitud con la que tengo, de apertura, de amor, de humildad, y eso va a traer a mi vida mejores posibilidades. También tenemos el ejemplo de cuando estamos queriendo recordar algo o estamos aferrados de que, ay, ¿cómo era? Y de, ay, ya, olvídalo, ya, después, ya no voy a insistir. En el momento que suelto, esa respuesta llega a mí. También sabemos que algunas personas tienen la particularidad de poder resolver temas y asuntos cuando están dormidos, que dices, ya cuando me duermo y suelto, de repente sueño o me llega alguna intuición o mensaje con la solución a algún problema porque ya lo solté. Y el hecho de soltar no es simplemente el decir, ay no, ya no quiero pensar en eso, sino realmente decir estas palabras que son para mí pues palabras mágicas en el ejercicio de soltar, de abrir tus manos verdaderamente a que el cuerpo registre también y el cerebro que estoy soltando y que me rindo y Dios, te lo dejo en tus manos. Me siento completamente incapaz para resolver esto me rebasa, no está en mí, te lo entrego y que pase lo que tenga que pasar. Y es ahí donde se vuelca la magia de alguna manera o el milagro de que venga a mí algo que es mucho mejor de lo que yo pude haber pedido. El simple hecho de soltar y no tener ninguna expectativa
es parte de lo que atrae a mi vida posibilidades que vibran mucho más alto. Y recordando también los principios del budismo, donde reconocer que todo es impermanente, que todo va a tener una caducidad y que nada es para siempre, y poder renunciar a la idea de que tengo que sostener o controlar algo, un bien material, una relación, una persona, una situación, que todo va y viene en la vida cumpliendo sus ciclos, y que en la medida que yo pueda fluir y entender esos ciclos sin aferrarme al control o al pretender controlar algo que está fuera de mí, es cuando realmente la vida o el universo trae a mí algo con una energía de mucha más alta vibración, porque los pensamientos y las emociones de angustia, de preocupación, de demasiada ansiedad porque suceda algo en el futuro, de miedo, de, vamos a decir, frustración porque las cosas no son como yo quiero que sean, todas esas emociones y pensamientos que vibran bajo atraen a mi vida circunstancias iguales o similares, de la misma calidad de vibración. Y cuando yo suelto y me voy por la vida simplemente disfrutando o viendo lo que viene un día a la vez y resolviendo lo que me toca, agradeciendo por las experiencias, las buenas porque me hacen disfrutar y las que no son buenas pues porque me hacen reflexionar, crecer, aprender, probarme a mí misma qué tanto soy capaz de salir de esa situación y ser capaz también de darme cuenta de mi poder, de mi valentía, de mi responsabilidad, y pone como una oportunidad de practicar esas virtudes que se van haciendo más fuertes a la medida que las voy practicando. Y esto es la vida es dual, es días, noches, bueno, malo, blanco, negro, arriba, abajo, pero lo más importante es que cuando nos vamos en conciencia moviendo a un punto de equilibrio, siempre yo digo que ya no hay días buenos y malos, sino días buenos y días menos buenos. Cuando yo invierto tiempo, cuando yo invierto mi tiempo, dinero, mi esfuerzo en crear conciencia a un nivel de acciones. Una cosa es estar consciente de que ya estoy perdiendo la paciencia o estoy consciente de que me he vuelto mucho más desordenada o estoy consciente de que no me estoy alimentando sanamente o estoy consciente de que ando demasiado aprensiva o estoy consciente que ya subí 5 kilos, o sea, ya estoy consciente, simplemente es el darme cuenta. ¿Qué voy a hacer cuando ya no estoy consciente, sino soy consciente, actúo de una manera consciente? Entonces voy a ver resultados. Solo las acciones van a traer resultados a mi vida. Y los esfuerzos se van a requerir siempre. Cuando hay un esfuerzo pequeño, voy a tener un resultado pequeño. Cuando hago un esfuerzo más grande, pues un resultado más grande. Pero todos los esfuerzos van a traer un resultado. Y aunque yo también he promovido muchas veces y he hablado de que la vida no es dura, no es lucha, no es sacrificio. La vida es dual. La vida es buscar el equilibrio todo el tiempo, pero lo podemos hacer de una manera suave, amorosa, amigable, principalmente tratándonos bien a nosotros. Cómo nos hablamos a nosotros, cómo soy dura conmigo, cómo me juzgo, cómo me critico, cómo me da miedo equivocarme, cómo me exijo que todo me tiene que salir bien, que le tengo que caer bien a todo mundo, que no me puedo equivocar. Pero cuando soy más flexible y soy capaz de reconocer que soy una persona muy, muy valiosa, pero me puedo equivocar. Y si me equivoco, pues no pasa nada. Y cuando me equivoco, hago un gran esfuerzo y lo hago mejor. Y esa es para mí la definición de la humildad. Entonces, recuerda la definición de la humildad en una pequeña, una simple mímica es: yo soy una persona muy valiosa
Y si me equivoco, no pasa nada. Cuando me equivoco, hago un gran esfuerzo y lo hago mejor. Y esa es para mí la definición y la mímica de la humildad. Cuando yo voy a los extremos de la humildad, cuando me siento mejor, que no me voy a equivocar, cuando me autoexijo y quiero ser perfecta, o cuando me siento demasiado poco, demasiado vulnerable, cuando siento que soy menos que los demás, cuando me equivoco y me voy para abajo sin reconocer que soy muy valiosa, pero me puedo equivocar. Y entonces ahí es donde llegamos al punto de equilibrio de la humildad. Y para sanar las historias del árbol, para sanar mis relaciones, para poder tener un vínculo más sano con mis padres, con mis hermanos, con las personas, es indispensable el requisito de la humildad. No sentirme que soy mejor que la persona, pero solo desde el estado adulto y responsable puedo reconocer esa parte de decir, tú tienes la razón y yo tengo mi razón. Ninguno o ninguna está equivocada, simplemente son puntos de vista diferentes. Y en una relación siempre va a haber dos opiniones. Por eso cuando vemos dos personas que se disgustan, dos hermanos, dos amigos, una pareja que rompe relación, que se divorcia o se separa o se pelea, hay que recordar que hubo un problema o problemas que son los que hacen crecer a las personas cuando los resolvemos. Hubo problemas que no llegaron a ninguna solución, se volvieron un conflicto, se creó un pleito, una guerra, un conflicto entre esas dos personas y el 50 y el 50 lo comparten. No hay una persona más ni menos culpable o responsable que la otra. En una relación de dos, 50 y 50 del conflicto, pero 50 y 50 de la solución. Y muchas veces en un tema de dos, una de las personas, cuando no se llega a un crecimiento, una de las personas de entrada a lo mejor ni siquiera acepta cuál es su parte del conflicto, culpa a la otra persona o se siente menos responsable de lo que sucedió sin saber que son igual, 50 y 50, y juzga y critica, se pone en víctima, critica a la otra persona y no asume su parte. Y cuando hay dos personas que asumen cada una la parte que le corresponde del conflicto y pueden ser capaces de abrirse y trabajar cada una de las personas en lo que le corresponde para madurar, entonces posiblemente si son hermanos o son amigos, la relación se fortalece. Si son pareja y ya no están juntos, posiblemente aunque ya no estén juntos se honran, se respetan, y si hay hijos en común, los hijos viven esos beneficios de tener esa armonía entre sus padres, donde no hay un conflicto que también prevalece dentro de los hijos, porque recordemos que si tenemos hijos, la mitad de nuestros hijos viene de nosotros y la otra mitad del padre o la madre. Y si nosotros acá en nuestra pareja, juntos o separados, vivimos en un conflicto, dentro de nuestros hijos estamos transmitiendo también esa misma energía. Por eso la oración cuántica de sanar el vínculo con el padre o la madre de mis hijos es una oración que ayuda mucho a hacer conciencia de la importancia de quedar en paz con el padre o la madre de nuestros hijos en el caso de estar divorciados o separados o no haberse quedado viviendo juntos, madres o padres solteros, que tomen en cuenta que no son papá y mamá y tomen en cuenta que ese niño o esa niña viene de dos sistemas que se unieron para crear esa nueva vida, y que en la medida que esos sistemas con sus representantes que son padre y madre se vincule de una manera sana, eso es un beneficio para los hijos y para los hijos de los hijos. Por eso, bueno, pues si no hay preguntas, si tú quieres, si ves este video más adelante y quieres escribirme,
Te lo agradezco, me pones por ahí tus comentarios y me dices si tú quieres que yo platique de algún tema en especial. Nos vemos y recuerda que aquí este grupo está lleno de recursos, de sugerencias para que tú realmente puedes llevar a cabo una autoterapia de crecimiento personal, siempre y cuando pongas en práctica lo que aquí compartimos.